Hola viajeros, ¿cómo vamos? Bienvenidos a otro encantador video, esta vez en la ciudad de Medellín. Esto es, vamos con Vemo, energía al 100. ¡Vámonos! Viajeros, en este video vamos a conocer cómo se mueven las personas acá en la ciudad de Medellín, cuál es el principal medio de transporte, qué hacen las personas para poder ir a sus trabajos o a sus casas o a cualquier parte dentro de la ciudad. Este será un video informativo de altísimo valor para esos andariegos, esos aventureros que vienen de otros países, de otras ciudades y bueno, puedan aprender un poquito cómo se mueven las personas acá en esta ciudad. Los que somos de aquí ya sabemos cómo se mueve la jugada, pero otros viajeros que siguen el canal de otras regiones o de otros países, este es el video ideal para que conozcamos un poco cómo movernos, qué visitar y cuánto cuesta transportarse en servicio público o privado dentro y fuera de la ciudad. Este será uno de los videos más completos e informativos que encontrarán en YouTube, así que vámonos. Bueno viajeros, vamos a empezar por acá, por la estación del tranvía. Esta belleza hace el recorrido desde la estación San Antonio, zona centro, hacia el oriente de la ciudad, subiendo por la avenida Ayacucho, y por eso se le conoce como el tranvía de Ayacucho. Ahorita estamos en el barrio Buenos Aires y si ven, la estación también lleva el mismo nombre del barrio. Este es mi barrio Buenos Aires, así que bueno, es como tengo la facilidad de empezar por acá con este video, entonces vamos para adentro. El recorrido que vamos a hacer hoy en el tranvía comprende desde la estación Buenos Aires a la estación Miraflores, que es la estación siguiente, es la vecina de la estación de Buenos Aires, y aquí nos vamos a bajar y vamos a hacer transbordo hacia la línea M del Metrocable con rumbo hacia la estación 13 de noviembre. Lo súper contra mega interesante, queridos viajeros, es que con tan solo 2.580 pesos que vale el pasaje en metro, vas a poder recorrer todo el sistema metro. Eso incluye montar en las 4 líneas de Metrocable, que en realidad son 5, con la que va para el Parque Arby, pero esa es un poquito más costosa, que ahorita les estaré comentando sobre esa línea. Pero también podrás montar en el Metro Plus. Pues están los buses del metro, los alimentadores como estos que están recorriendo casi toda la ciudad, recogiendo y llevando personas, que los llaman las marranitas porque parecen una alcancía. Si ven, parecen una alcancía, por eso los llaman las marranitas y son los alimentadores del metro. Tranvía, que ya lo recorrimos. Y también podrán montar en las bicicletas, que este servicio es totalmente gratis, ahí no te van a cobrar absolutamente nada, simplemente pasas la tarjeta y listo, a disfrutar de un buen día en bicicleta. Eso sí, tienes que devolverla o actualizar cada hora. Llegas a estos lugares y la dejas ahí y coges otra hora. Es muy chévere porque podrás divertirte todo un día andando en bicicleta en la ciudad de Medellín. Y bueno, ahora sí, queridos amigos, estamos dentro del sistema de transporte metro de la ciudad de Medellín. Si ve, pueden montar en todo esto con un solo pago. Claro que también existe el medio de transporte tradicional, como los chiveros, los colectivos, o están los buses normales de la ciudad que siempre han existido y le han ofrecido un excelente servicio a la comunidad, como estos por ejemplo. O están los taxis de la ciudad de servicio público, que los llaman mal llamados zapaticos porque son muy pequeñitos. Si ustedes ven, sí, parecen unos zapaticos de bebé. También existe Pickup, que es servicio de mototaxi acá dentro de la ciudad, en motos como la mía, miren, o de pronto quizás un poco más pequeñas. Es un servicio que igual que el Uber, que InDrive, que Didi, no están reglamentados, no es un transporte oficial o legal acá en el país, pero que uno lo utiliza muchísimo, ¿cierto? Por el buen servicio y sobre todo en este tipo de vehículos que todo es más ágil, casi no hay trancones y uno va más rápido a cualquier parte. Yo a veces también me gano la platica haciendo pick-up, porque no, uno también tiene que comer, ¿o qué? Volviendo al sistema metro, les aconsejo, les recomiendo comprar la tarjeta cívica. Esto les ayudará a disfrutar de todo el sistema,
no hacen fila, solamente pasan la tarjeta y chao que te vi. De lo contrario, chuparán grandes colas y obvio gastarán mucho más dinero comprando por viajes. La verdad, a criterio personal, este sistema es una maravilla, una locura. Ustedes acá no van a encontrar una sola basurita en el piso, no van a encontrar vendedores, ni un vagón rayado, una silla rayada, no. Muy buena la cultura, la verdad, acá la llaman cultura metro y creo que vale la pena. Y también vale la pena echarle flores al sistema porque es impecable. Si uno va a otros países, como he tenido la oportunidad de viajar por otros países, uno se puede dar cuenta que los vagones son sucios, algunas sillas rayadas o vagones rayados, los vendedores que no lo dejan a uno tranquilo, siempre te vendo el lapicero, te vendo el dulce, te vendo el chocolate, te vendo aquello. Aquí no se ve eso. Y eso no se ve tampoco en todos los países, solo en unos cuantos países pues sí se nota pues como ese pequeño desorden, y tampoco hay que echarle la culpa a nuestros vendedores ambulantes porque no tienen más de dónde pegarse, sino que tienen que hacer su día a día. Un abrazo ahí para todos los vendedores ambulantes que luchan para llevar su sustento a sus familias. Buen punto. Otra cosa que me gusta de andar en el metro o de andar en el tranvía o en cualquiera de sus líneas aéreas es que uno se babea, uno se deleita observando el encanto de la ciudad, ya que casi todo el recorrido es por el aire. En esta ciudad hasta el momento no existe el metro subterráneo, lo que quiere decir que se puede disfrutar al 100 de las mejores panorámicas de Medellín. Una nota. Después de conocer cómo funciona y cuánto cuesta andar en transporte público en la ciudad de Medellín, es hora de pasar a hacer un excelente recorrido por las líneas aéreas del Metrocable. Vale la pena mencionar que este medio de transporte brinda un alto beneficio a la comunidad de los barrios más altos y de menos recursos, ayudándolos a disminuir tiempos y costos, mejorando así la calidad de vida de muchos. También, mi gente, me parece una buena alternativa en cuanto al turismo. Ahorita nos encontramos subiendo en la línea M hasta la estación 13 de noviembre y solo miren la vista a viajeros. Esta línea de Metrocable diría yo que es la más corta de todas, solo cuenta con 3 estaciones: Miraflores, que fue donde nos montamos, la del Pinal y esta donde estamos ahorita, que se llama 13 de noviembre. Y estando en este super sitio increíble pueden parchar acá, sacar unas buenas fotos, observar la ciudad, miren cómo se ve a viajeros. Os recomendado también, una vez estando acá, subir al Cerro Pan de Azúcar, el cerro tutelar más alto de la ciudad de Medellín, que por acá les dejo el video para que echen un vistazo y puedan subir a divisar la ciudad desde allá. Después de hacer este encantador recorrido en la línea M del Metrocable de la zona oriente de la ciudad, nos trasladamos para la zona occidente. Vamos a montar en la línea J, también conocido como línea Nuevo Occidente. Estos recorridos los estoy haciendo con el ánimo de que ustedes conozcan también qué se puede hacer, qué lugares se pueden visitar dentro de la ciudad y que quede fácil transportarnos en las líneas de los metrocables que tiene la ciudad actualmente. Les adelanto, queridos viajeros, que esta línea es espectacular y para mí tiene una de las mejores vistas de la ciudad. También fue la segunda línea de Metrocable inaugurada, la segunda, ya que la primera fue la de Santo Domingo, que en un rato vamos a tener la oportunidad también de estar allá. Esta sí cuenta con un poquito más de estaciones, con 4: San Javier, donde nos montamos hace un momento, Juan 23, Vallejuelos y la última para donde vamos, que es La Aurora. Miren, queridos viajeros, andariegos, aventureros, conocedores de todas las tierras del mundo, miren esta belleza. Miren cómo se ve todos estos barrios de increíbles, qué espectacular, qué locura. Sí o sí, queridos amigos de todas partes del mundo, una vez estando acá en la ciudad de Medellín, esta es una aventura que deben vivir, una aventura que se la tienen que soñar al máximo y es un recorrido obligatorio. No se pueden escapar de este recorrido maravilloso en el Metrocable aéreo de la línea J, la ciudad de Medellín. Bueno, viajeros, ahora estamos en la estación del Metrocable La Aurora. Es la última estación, línea J. Hasta acá llega
el Metrocable, y la vista desde este punto es increíble. Acá la gente viene a tomarse la foto, a ver la ciudad, porque es bien cool la vista desde acá. Miren. Ahí como recomendación no es solamente venir a montar en esto, que si bien vale la pena es una nota, pero también que puedan hacer el gastico afuera, entrar a los negocios, almorzar, comprar una bebida, hacer el gastico ahí queda bien chévere, y aparte que conocen, se integran con el sector y van a disfrutar más pro. O algo sumamente increíble que también pueden hacer estando en este sector es hacer el tour grafitero, de una vez pasar y deleitarse con esos trabajos maravillosos, con ese arte espectacular de los grafitis, de los bailarines. Miren, es todo un espectáculo ver a estos grandes talentos hacer arte con sus cuerpos, una nota. O encarretarse con la buena música. Miren a este DJ, wow, miren cómo se las ollan todos estos pelados acá. No, qué locura, qué buen parche, la verdad. ¡Qué gentío tan tremendo! En este sitio sí vivirán la buena magia y la diversión al 100. Otra cosa interesante que pueden hacer en el tour grafitero de la Comuna 13 es comprar artesanías, comprar ropa emblemática y típica, disfrutar de las bebidas y la gastronomía que venden estos guerreros y guerreras, tomarse unas buenas fotos, hacer unos buenos videos en las escalas eléctricas, en los murales que están de otro nivel. Un sector con una vista increíble, una gente local encantadora y una vibra al 200%. Sí o sí visitar el tour grafitero de la Comuna 13. ¡Qué nota! Bueno, aprovecho. Si a ustedes les está gustando este video, por favor, vea, suscribirse al mejor canal de viajeros de Colombia, ayudarme ahí con un buen like, un comentario, y ayudarme a compartir los videos para que personas de todo el mundo conozcan estos lugares encantadores, maravillosos de nuestra Colombia. Bienvenidos al Metrocable de la línea K con rumbo al barrio de Santo Domingo. Viajeros, esta fue la primera línea del Metrocable en ser construida acá en la ciudad de Medellín y la inauguraron en julio de 2004. La ruta es desde la estación Acevedo hasta el barrio Santo Domingo, nuestro próximo destino. Y esta genialidad es la vista pro que se tiene desde este cable. Miren, cada cable es muy distinto, cada cable tiene una vista totalmente distinta, pero cada uno resalta lo mejor de cada sector. Este barrio también es muy alegre y divertido. Lo recomendado es que salgan a disfrutar. ¡Wow! Parece un típico pueblito antioqueño. En estos barrios todavía se conserva el espíritu y la esencia de la ciudad. Por eso lo recomendado es recorrer sus calles y dejarse atrapar de su encanto. También pueden hacer compras, hablar con su gente o disfrutar de este bonito mirador que hay acá, donde se ve gran parte de la ciudad, o simplemente observar cómo sube y cómo baja el Metrocable. Y por qué no hacer un pare, mis queridos comelones dragones de la buena gastronomía, y pegarle a esta delicia acá en el barrio Santo Domingo. Viajeros, qué delicia. Bueno, viajeros, estas son las tarifas para subir al Parque Arví en el Metrocable. Como pueden ver acá, miren, vale 11.150 la tarifa general para subir al Parque Arví. Acá, si uno cuenta con el carnet de Sisbén, o sea, para el estrato 1, 2 o 3, les va a valer 1.100 pesos, que es el más económico. De resto está el general o el de residente para los locales de acá de la ciudad de Medellín, que les va a costar 3.900 pesos la subida hasta la parte alta, hasta Santa Elena o el Parque Arví, que se los recomiendo al 100 porque vale la pena subir hasta el Parque Arví. Línea P.
Les cuento, aventureros, que este cable cuenta con 4 estaciones: Acevedo, Sena, 12 de octubre y El Progreso. Y es la más nueva de todas. Tiene aproximadamente unos 6 a 8 meses de estar en funcionamiento. También lo llaman Metrocable del Picacho porque en su última estación está uno de los miradores más estupendos para mí, y es el Cerro El Picacho, que si ustedes no han ido a este lugar, por acá les dejo el link para que vayan ahora mismo y no se pierdan este espectacular mirador de la ciudad. ¡Wow! Miren allá abajo, gente, miren. Estamos volando sobre la feria de ganado. Miren qué inmensa. ¡Uf! ¿Cuántos animalitos ahí, Feliz día para las mujeres. Bueno, ya para el domingo que se va a publicar este video, pues ya pasó el feliz día, pero bueno, las mujeres hay que felicitarlas todos los santos días. Es lo mejor que nos puede haber pasado a los hombres, las mujeres. Feliz día, mi amor. Qué bien. Y por acá los parceros también. Buena. Ahí estamos. Y por aquí David, sí, vea. ¿Y la vista desde acá? No, es que ni para qué les digo más. ¿Para qué les digo más? Recuerden que estos son videos informativos donde yo les estoy dando a conocer un poco cómo moverse en la ciudad, cómo pueden hacer estos recorridos, que conozcan un poco nuestra historia, nuestra cultura, pero sí o sí esto hay que vivirlos personalmente. Así que, viajeros, aventureros, andariegos, conocedores de todas las tierras del mundo, bienvenidos a la ciudad de Medellín. Bueno, viajeros, acá termina este recorrido por la ciudad de Medellín, conociendo los distintos medios de transporte, en qué medio te puedes transportar una vez estando acá dentro de la ciudad. Espero les haya gustado, les haya parecido interesante este video. De ser así, no olviden suscribirse al canal, dejarme un comentario, ayudarme a compartir estos videos para que personas de todo el mundo conozcan estos destinos encantadores de nuestra Colombia, y bueno, cuando vengan acá a Medellín tengan claro cómo moverse dentro de la ciudad. Nos vemos con Vemo. Chao.